Permanente de Ciencias, Ingeniería y Tecnología correspondiente a la sesión del 17 de septiembre. Hoy tendremos un tema bastante interesante que nos van a hablar de materiales para la cosecha de energía. ¿Qué son y por qué son tan estudiados? En esta ocasión contaremos con la presencia del doctor, discúlpeme, Manuel Antonio Ramos Murillo, ¿sí? Jorge Luis Zimmer, perdón, la doctora Pamela Marcela Pinedo Domínguez, el doctor Osvaldo Sánchez Dena y Mariel. Y contaremos con la moderación del doctor José Luis Enríquez Carrejo. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, por compartirnos pues un poco por el poco tiempo que tenemos, de lo mucho que saben sobre el tema, bastante interesante. De hecho, la semana pasada los anuncié, así es que espero que tengamos mucha audiencia a través de Teams. Bienvenidos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Bueno, reitero la bienvenida de la doctora Vianney, todos nuestros destacados panelistas el día de hoy, expertos en el área de los materiales para la cosecha de energía, algunos ya doctores consolidados, otros en estudio, otros recién doctorados. Creo que tenemos un panel diverso aquí de opiniones. Pues primero que nada quiero, después de darles la bienvenida, anunciarles que vamos a explorar un poquito este tema de los materiales en sí específicamente para la cosecha de energía. Y bueno, para los que no sabemos exactamente qué es este término, qué significa cosecha de energía, es una pregunta abierta que quiera participar. Pues, ¿qué les parece si les damos la opinión a compañeras primero y luego ya? Bueno, cuando pensamos en los materiales que sirven para cosecha de energía, nos imaginamos en materiales que utilizan energía del entorno, se alimentan de la energía del entorno para transformar esta energía útil. Por ejemplo, a través de la luz, conocemos los paneles solares, pero también existen otros tipos de materiales más sutiles, como los materiales piezoeléctricos o los termoeléctricos, que transforman vibraciones mecánicas o calor en electricidad. Entonces, bueno, son materiales muy interesantes para estudiar y sobre todo permiten el trabajo conjunto de muchas disciplinas en la ciencia. Químicos, biólogos, físicos, tecnólogos. Y bueno, yo diría que los materiales de cosecha de energía son como es como una manera de poder escuchar, que nos permite escuchar el mundo de una manera para poder transformarlo en poder pensar en cosas como ciudades inteligentes o mejores formas de vida. Gracias, doctora. ¿Crees que hay alguna diferencia entre la cosecha de energía y la generación de energía, los materiales para generación de energía? No estamos muy involucrados. La diferencia entre la generación y la generación. Si hay alguna diferencia entre los materiales para cosecha de energía, que es el tema de hoy, o los materiales para generación de energía. O si es lo mismo. Pues yo tengo entendido que son conceptos muy similares. También uno de los principales problemas de la generación de energía, por ejemplo, es el almacenamiento de energía. Entonces, creo que este problema lo tienen tanto lo tenemos al generar energía como al cosecharla. Entonces, o al menos esto es algo que los sí, muy bien. No sé si alguien quiere agregar algún otro punto. Mariel. Creo que la doctora ha explicado muy bien lo que son los materiales que cosechan energía. Y sí, creo que van muy bien de la mano tanto cosechar como generar, y que en ambos hay puntos en los que se puede mejorar, que es lo que
punto de partida para muchas de las investigaciones, que es primero la generación para después cosechar. Okay. Mi siguiente pregunta sería para el doctor Ramos. ¿Cuáles son los tipos de materiales que actualmente se utilizan para cosecha de energía? En general, ¿qué tipos o algunos ejemplos? Es una pregunta muy buena porque el campo de los materiales, todo lo que se entiende como la ciencia de los materiales, es un campo relativamente nuevo. Es una disciplina que empezó en los 90s, pero cuando tú ves la historia de la disciplina, pues viene desde el siglo pasado, o sea, viene desde 1900. Porque, por ejemplo, la pila del Leiden, ¿no? Que se hizo iba a decir Netherlands, pero eso está muy gringo, en Holanda o los Países Bajos, pues ya se trataba de generar energía, en ese caso, con propósitos de iluminar, ¿ah? De dejar las velas. Y con la intención de comercializar esas pilas de Leiden, o sea, tenerlas en casas, tenerlas en sitios de oficinas públicas, etc. Entonces, si uno revisa la literatura, pues estaban usando materiales, solamente que en ese entonces no le decían materiales. ¿Sí me explico? Le decían materia orgánica o química molecular o... ¿Sí me explico? Entonces, luego viene ya, se va cerrando el campo y se va haciendo interdisciplinario y se funda ya lo que es el campo de la ciencia de los materiales, por ahí de los 90. Y se funda, y más o menos sé la historia porque mi asesor de doctorado, el profesor Ross Kennelly, que es profesor eméritus de la Universidad de Texas en El Paso y fue director en ExxonMobil Research Labs en New Jersey. ExxonMobil son los laboratorios de investigación de la empresa Exxon, que ellos pues, tienen una gama de productos, ¿no? Sobre todo con combustibles. Entonces, él es uno de los fundadores de la Sociedad de Materiales en Estados Unidos, una sociedad muy prestigiosa, donde ya ahora es una sociedad mundial. Entonces, él me comentó, me dijo, no, es que teníamos muchos problemas porque yo quería publicar algo de materiales y la gente decía, es que esa es química y metalorgánica. Y luego alguien quería publicar algo de teoría y decía, no, es que esa es física teórica. Y luego alguien quería publicar de biomateriales y decía, no, es que esta es farmacología. Y sí, tuvimos una reunión en Nueva York y vinieron los grandes premios Nobel y todo, y dijimos, vamos a hacer un campo nuevo que se llama Material Science. Y él es uno de los creadores de ese campo. Entonces, cuando él me platica la historia, estábamos ahí en UTEP, yo estaba haciendo mi doctorado, yo ya había hecho materiales, ya había publicado, había estado en un grupo de superconductividad en la Florida. Pues me cayó el 20, ¿no? Dije, ok, sí es cierto, o sea, esta es una disciplina relativamente nueva, ¿no? Y empecé a leer los libros de la historia de la ciencia de los materiales, el Callister, el Barry Carter, ¿no? Que lo acabamos de ver ahora en Santa Fe, fuimos a una reunión de nanotecnología. Tú lo conoces a Barry Carter, ¿no? Y ha sido ahí a Cinta, a Albuquerque, que pertenece a Sandia National Labs. Entonces, todo ese es el contexto histórico. Ahora, esta línea de la cosecha de energía, lo que ocurre es que mucha de la tecnología que tenemos ahorita de manera residencial fue diseñada, digo, no lo hicieron adrede, ¿eh? No estoy culpando a nadie, pero fue diseñada primero en base a la inventiva. Vamos a crear una lavadora de platos, vamos a crear una lavadora de ropa, vamos a crear una computadora, vamos a crear un celular. Pero no se tomó en cuenta el factor de impacto ambiental, de sustentabilidad, de eficiencia energética y el costo que eso conllevaba. O sea, los recibos de la energía eléctrica de hace 20 años eran de 30 pesos. Y ahorita el recibo de energía eléctrica no baja. Yo vivo solo y nunca estoy en mi casa, me la paso viajando de 1,000 pesos, 600 pesos. Y si tienes una familia y tienes chamacos y tienes los mini split aquí en una ciudad tan calurosa, pues te llegan hasta 6,000 pesos, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué está en cara la energía?
Dice, bueno, pues lo que pasa es que la manera de producirla es muy ineficiente, porque hay huella de carbono, porque los generadores pierden mucho calor, porque se pierde calor al transmitir la energía. La planta que genera energía en Samalayuca, que está ahí a la salida de Ciudad Juárez, cuando la energía llega a Ciudad Juárez, pues llega con pérdidas, llega con mermas. Los que estudian física, los ingenieros saben que la ley de Ohm, ¿no? Si hay resistencia, se convierte en calor. Y eso es una merma. Entonces, cuando ahora se viene a pensar en eso, dice, oye, ¿cómo puedo colectar esa energía que se está disipando? Ah, ok, vamos a estudiar materiales que puedan colectar esa energía. Y viene el término de la cosecha de la energía. La computadora, si la tengo encendido 24 horas, está generando calor. Pero si creo ahora un dispositivo que se lo asocio a ese calor y el calor a través de ecuaciones de termodinámica, el ciclo de Carnot, etcétera, me lo convierte en voltaje, pues ahora tengo energía eléctrica. Entonces, si ese calor, 100% de ese calor, logro convertir 40% en voltaje, pues estoy reciclando, ¿no? Energía, estoy capturando, estoy transformando energía. Ahora, ¿qué materiales son? Es una familia enorme, enorme de materiales. ¿Por qué? Porque una analogía muy torpe, y no quiero insultarle a nadie sus creencias religiosas, sobre todo los que están en línea, etcétera. Pero yo hago la analogía que la tabla periódica es como la Biblia. ¿Por qué? Porque estás jugando como un dios, ¿no? Tú agarras el elemento químico y lo mezclas con otro y creas un superconductor. Y agarras el elemento químico y lo creas con otro y creas un catalizador. Y lo mezclas con otro y creas un semiconductor. Entonces estás jugando a una alquimia con una finalidad, pues a lo mejor puede ser muy altruista, que es en este caso generar energía a bajo costo, o puede ser también con una generalidad maligna, ¿no? El premio Nobel se llama así por Alfred Nobel. Y Alfred Nobel, ¿qué fue lo que ocurrió? Le pasó lo que a Oppenheimer. Cuando él descubre la dinamita, la TNT, que es una fórmula química, y empiezan a usarla para fines bélicos, se agarraba contra la pared, ¿no? Dijo, ¿qué hice? Voy a matar a la humanidad. Entonces dijo, no, parte de mi dinero que estoy ganando lo voy a designar a un fondo para otorgar becas y financiamiento a la ciencia con fines sociales, con fines para beneficio de la humanidad. Por eso hay un premio Nobel de la Paz, por eso hay un premio Nobel de Medicina, de Literatura, con fines culturales. Y es un premio pues de $1 millón, ¿no? O sea, es un buen premio y el prestigio que conlleva. Entonces, eso implica, ¿no? Entonces, volviendo al tema, es una familia muy grande. Está todos los óxidos metálicos que pueden servir. Por ejemplo, la doctora Pamela ha estado estudiando mucho un material que tú también lo has estudiado, que es el trióxido de tungsteno. Otros investigadores lo han estudiado. Aquí en UTEP hay un profesor que lo ha estudiado también mucho. La familia de los famosos calcogenuros, que son los sulfuros, los metales de transición sulfurados, la familia de los grafenos o de los materiales de 2 dimensiones. Entonces, es una familia enorme, ¿no? Ayer, precisamente, perdón que me extienda un poquito más, pero ya para finalizar, ¿no? A la pregunta. Ayer, precisamente, la última charla que escuchamos, porque nos regresamos allí, bueno, ayer se acabó el simposio, un simposio de 2 días en Santa Fe, Nuevo México. Pero fue de un canadiense, Frank Boyd, que trabaja en Sandia National Labs, pero la unidad en California, ahí cerca de Lawrence Livermore, cerca de lo que es Berkeley. Ahí tienen un clúster enorme como el PIT que hemos visitado en Monterrey. Y él hablaba de los 2D materials para cámaras CMOS. No sé si saben lo que es ustedes, no sé si ustedes saben lo que es una cámara CMOS. ¿No? ¿No tienen ni idea? ¿Quién estudia aquí ingeniería eléctrica?
mecatrónica, ¿no? Mecatrónica. Bueno, pues más adelante lo van a aprender. Si son de pregrado de primeros semestres, lo van a aprender. Las cámaras CMOS son unas cámaras ultra rápidas. Y la manera que funcionan es que tienen muchos fotodetectores en el lente. ¿Por qué quiero una cámara ultra rápida? Porque tengo un universo de posibilidades de capturar imágenes. O sea, las imágenes que se tienen, por ejemplo, ahorita de lo que les dieron el premio Nobel hace 2 años de los black holes, de los hoyos negros, agujeros negros, fueron tomadas con cámaras CMOS. O sea, mandaron una sonda espacial y llevaban cámaras CMOS y estaban captura y capture toda la fotónica. ¿Qué es la fotónica? Pues un electrón, un fotón que viene un haz de luz y incide, ¿no? Cuando incide, ¡pum!, deja una descarga. Y tienes que tener ese fotosensor que capture esa descarga, ¿no? Entonces, cuando uno ve eso, pues es sci-fi, ¿eh? O sea, es ciencia ficción, o sea, pero ya está ahí, ¿no? Ya hay tecnología comercializable, ya hay cámaras CMOS. O sea, tú puedes comprar valen $60,000, valen $100,000, son muy caras para aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, los microscopios electrónicos de alta resolución tienen cámaras CMOS. Y ellos están tratando de rediseñar la cámara CMOS usando materiales de 2 capas, sulfuros. Entonces, es una gama inmensa, ¿no?, de la familia de los materiales. Ok, muchas gracias. Una pregunta para el ingeniero Trimmer. ¿Por qué crees que en el contexto actual de sostenibilidad, transición energética, es importante estudiar y desarrollar este tipo de materiales? Creo que uno de los principales retos que se vienen para el país es el tema del litio, ¿no? Se descubrió en años pasados que México tiene yacimientos grandes de litio y creo que el desarrollo de formas para purificarlo, para extraerlo, pero son pues lo que se busca en la actualidad, pero siento que no se tiene que tener en cuenta tanto el extraerlo, sino también aprovecharlo, el que este litio que se ha extraído en México sea utilizado en México para producir dispositivos o baterías que pongan a México en pelea, ¿no? En poco. Bueno, en vanguardia, ¿no? En pelea. Muy bien. Y pasando a lo que es, ya terminamos con lo que es la introducción al tema, pasando ya a la ciencia y la tecnología que hay detrás, me gustaría preguntarle al doctor Sánchez, ¿cuáles son los principales retos científicos ahora en el momento para el desarrollo de este tipo de materiales? Pues gracias por la pregunta, gracias a los jóvenes presentes, los que están en línea. Yo pues tengo una línea de investigación con el litio, como dice el joven Trimmer, es importante. Si tomo tu pregunta de manera global, yo pienso que el principal reto es crear procesos de extracción, purificación, benéficos para el medio ambiente, o sea, que no traigan tanta descarga de residuos gaseosos o residuos sólidos, ¿no? Por ejemplo, un poquito, uno de los principales métodos para extraer el litio de las arcillas, se mete la arcilla, se pulveriza, se le mete energía de alta energía, molino de alta energía, para minimizar el tamaño de partícula, y luego se hace un ataque químico, se mete en una solución de ácido sulfúrico o ácido nítrico. Estos tipos de ácidos, sobre todo el nítrico, genera gases tipo NOx que van a la atmósfera, y este tipo de gases contaminan la atmósfera haciendo que haya precipite, lluvia ácida, ¿no? Debe de haber maneras para contener estos gases y también para contener los residuos. Yo pienso que es el principal reto que se tiene, la sustentabilidad y los métodos verdes. ¿Qué piensas, por ejemplo, del costo, la escalabilidad de estos procesos? Yo creo que como todo el costo es importante,
De que son escalables, son escalables. Tan así es que China, Australia los utilizan y son los principales exportadores de litio a nivel mundial. Hay un hecho bien conocido en la química básica que si tú tienes un proceso y disminuyes la eficiencia, o sea, puedes aumentar la pureza de un material que vas a producir después de un proceso a costo de la eficiencia. O puedes aumentar la eficiencia a costo de la pureza. Entonces, realmente yo creo que no es tan costeable. Finalmente, este tipo de materiales, este tipo de procesos tienen un costo. Y es el principal reto que tenemos como país, poder establecer estas tecnologías, sin importar el costo, me parece a mí. A mí me parece que lo primero que hay que hacer es ponernos en una situación en la que podamos lograr esto que ya se logra en otras partes del mundo. El know-how para después hacerlo más eficiente. Y después tratar de mejorar el costo. Por supuesto que un procedimiento que sea más barato, pues es deseable, ¿no? Pero no siempre se consigue. Digamos, sobre todo cuando estamos en una curva de aprendizaje, no es algo que se consigue rápidamente. Muy bien. Tengo dos preguntas para la doctora Pineda. Ahorita nos hablaba sobre materiales piezoeléctricos y sé que era experta en materiales piezoeléctricos. ¿Nos puede explicar qué es un material piezoeléctrico? Y bueno, realmente todos han utilizado materiales piezoeléctricos. El nombre es un nombre antiguo, tan antiguo como ya la palabra piezo la denominaban ya los griegos. En el sentido práctico, un material piezoeléctrico lo que hace es transformar la energía mecánica, que podemos conocer, por ejemplo, en forma de vibraciones, y transformar en energía eléctrica. Energía mecánica puede ser vibraciones, pero también puede ser simplemente la aplicación de presión. Entonces, por ejemplo, un encendedor utiliza ya un material piezoeléctrico. Presionamos el dispositivo, salta una chispa. Y como al presionar, permitimos la salida del gas, entonces tenemos el fuego. Entonces, esos materiales básicamente transforman la energía o aprovechan energía mecánica en forma de vibraciones o de otra manera de energía en forma de vibraciones podría ser, por ejemplo, las vibraciones que se producen en los puentes o en las estructuras, o también las vibraciones que produce el tráfico, o simplemente los pasos al caminar. Y hay muchas escalas de este tipo de vibraciones. También podría ser, por ejemplo, el movimiento de la sangre en las venas. Ya hay algo que se está moviendo y un circuito mecánico, un movimiento mecánico que podría aprovecharse para crear energía. Por ejemplo, energía. Claro, pensamos en estos dispositivos que no necesitan cargarse o que no necesitan baterías. Es un concepto distinto a otro tipo de dispositivos para cosecha de energía, como las baterías de litio o los paneles solares, etc. Ok. La ingeniera Herrera, Mariel, yo sé que tú estás ahorita estudiando, tanto como ingeniero Trima, están estudiando la maestría y están en proyectos relacionados con este tipo de material. ¿Nos podrías platicar un poquito de qué estás haciendo en tu proyecto? Sí, claro. Bueno, pues básicamente estoy actualmente estudiando o bien empezando a caracterizar lo que es el olivino, que es un mineral que se extrae de yacimientos aquí en la ciudad. Se busca ahorita tener como la base de lo que es este material, qué estructura cristalina tiene,
qué defectos tiene dentro de la misma red cristalina, la composición química que este material también tiene, porque necesito saber qué elementos tengo y de qué manera se están comportando uno con otro para saber ya en un futuro qué uso le voy a dar a ese material. Ya sé que lo puedo extraer muy fácilmente, ya sé que lo tengo aquí en la localidad, pero ahora, ¿qué voy a hacer con todo ese material? Bueno, primero necesito saber la base para después darle ese uso. Estoy en la etapa de aplicando toda la metodología, todo lo experimental para poder ya tener estos resultados sobre qué material, ya sé que es olivino, pero qué fases tengo, cómo esto me va a cambiar, qué uso le puedo dar a mi material. Y este mineral es básicamente un silicato, que es silicio con oxígeno, y también puede tener ya sea en sus intersticios, puede tener magnesio o hierro. Entonces también esto saber qué tanto magnesio y qué tanto hierro, para también saber qué aplicación le voy a dar. Hasta ahorita se puede saber que este material se puede utilizar para la captura del dióxido de carbono. También esos son trabajos que se han hecho anteriormente. También cómo este material puede ser implementado para, ahora también están saliendo las baterías de magnesio, y para ver si se puede implementar como un cátodo. Y básicamente pues es saber si este material que se obtiene de la localidad lo podemos encaminar hacia uno de esos ámbitos. Muy bien, ok. Una pregunta para el doctor Ramos. Gracias. En el contexto de los materiales para la cosecha de energía, ¿qué avances científicos recientes ha habido importantes? Bueno, sí, gracias. Hago estas caras porque cuando uno ve la literatura ha habido muchos, ¿no? De hecho ya, por ejemplo, los LED, ya sabemos qué son los LED, ¿no? Pero hace 10 años no sabemos nada de los LED. De hecho, todavía usábamos las bombillas que inventaron Tesla y Edison, ¿no? Fue el presidente Calderón que firmó la iniciativa para que se dejaran de vender en México, precisamente para eficientar, ¿no? ¿Sí sabían eso o no sabían eso? Y ahorita ya no las consigue estas bombillas. Es que si tienen una, guárdenla, porque al rato la venden en el precio de la historia, ¿no? En un lugar así. Entonces, los LED, pues son materiales que nacen de ahí, ¿no? De la cosecha de energía. Y el que inventó los LED, Amaro, y este otro profesor que está en UC Santa Barbara, que he tratado de invitarlo aquí al campus, pero no, siempre anda muy ocupado. Le dieron el premio Nobel, ¿no? En física. ¿Por qué? Porque inventaron algo que pues está cambiando el rumbo de la humanidad, ¿no? Y los LED son materiales cerámicos, como las olivinas, como los piezoeléctricos. O sea, son materiales que, de hecho, él platicó, me tocó la oportunidad de conocerlo en el Congreso de Cancún. Hay un congreso anual, Ciencia de Materiales, que se realiza por parte de la Sociedad Americana de Materiales, Sociedad Mexicana de Materiales. Y aquí en la universidad tenemos un capítulo estudiantil de la Sociedad Mexicana de Materiales. La doctora Pamela ha sido parte del capítulo estudiantil, el doctor José Luis también ha sido parte, ¿verdad?, del capítulo estudiantil, etc. Entonces ahí lo llevaron y dio una conferencia plenaria, y después me tocó la oportunidad de estar platicando con él. Y dentro de la conferencia plenaria, el premio Nobel fue su tesis de doctorado. Él está en Japón haciendo su doctorado. Entonces, llega con el profesor y le dice, no, pues ya está aquí el cerámico, ¿no? Que sinteticé, que preparé de manera con métodos químicos, ¿no? Con métodos. Y le dice el profe, y tengo una mala noticia. Así, ¿no? Tengo una muy mala noticia. ¿Qué pasó, no? Se quedó él. Dice, ya nos ganaron el pastel. Acaban de publicar un paper los del MIT. Y le dice el Amaro, le dice, ¿y? No, pues ponte a hacer otro material. Y eso es como volver a hacer hasta tesis, ¿no? Pero los japoneses, porque sufrieron la guerra mundial, tienen una cultura del éxito muy arraigada. Por eso son empresas muy exitosas, ¿no? Toyota, todas esas empresas.
Entonces lo tomó como un reto, ¿no? Lo tomó así como que dijo, no, si no hago un nuevo material, mis padres me quitan el apellido, ¿no? O sea, ya no me dejan entrar a la casa, ¿no? Y nomás le dijo, sí, está bien, ahorita me pongo a hacer otro material. Pero obviamente, pues ya no era el mismo drive, ¿no? Porque ya había una presión extra. Tú como estás haciendo un doctorado, traes un drive así como que andas a cuentagotas, ¿no? Aunque hay unos que sí son muy trabajadores, ¿no? Pero otros andan así como que campechaneando, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que se fue al laboratorio y como ya había desarrollado toda su metodología, dijo, no, pues le cambio aquí este elemento y órale. Entonces, casi a las 15 días llegó y le dijo, ya tengo otro material. Y le dijo el profesor, ¿viste? Sabía que ibas a hacer otro material. Ahora sí vamos a publicar ese material. Y lo llamaron Low Energy Emitters, un emisor de baja energía. Entonces, ellos no publicaron los focos, ellos publicaron el material. Luego ya una empresa dijo, allá hay un nicho de oportunidad, podemos rediseñar los focos. Y ya los ingenieros, que no son cientistas de materiales, empezaron a hacer toda la circuitería y todo. Entonces, cuando tú compras un foco LED, pues trae un circuito integrado, que no es de que le ponen los 110 voltios y esa cosa enciende, ¿no? Tiene que reducirle el voltaje y hacerlo en un voltaje operativo donde emite. Hay un rango de frecuencia. Pero la ciencia básica fue el material. Y por eso les dieron el premio Nobel. Y les dieron el premio Nobel porque en ese año era el año de la luz. Ahorita estamos en el año de la física cuántica. Entonces, cada año hay el año de la astronomía, y ese año era el año de la luz. Entonces el comité dijo, pues qué mejor que esta gente que inventó los LEDs, hay que darles el premio Nobel. Esa no se la sabían, ¿eh? Es que hay que leer la historia. Yo siempre les digo a mis estudiantes de posgrado, los que han tomado clases conmigo, hay que leer entre líneas, ¿no? ¿De dónde vienen las cosas? Y le cae a uno más el 20. Y entonces el profesor, como buen profesor, le dijo, no, tú vas incluido en el ticket, o sea, vamos a compartir el premio Nobel. Porque el Schottky, el que inventó los transistores, no compartió el premio Nobel con sus estudiantes, lo compartió con John Bardeen. Y los estudiantes por eso se fueron del grupo de Schottky a fundar una empresa que le llamaron el Valle del Silicón, y de ahí se generó Intel. Esa es otra historia que a lo mejor no se sabe. Acá los que han llevado clases conmigo sí se la saben, porque todo eso les platico yo en mis clases. Entonces, pues les dieron el premio Nobel, ¿no? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Eso es un ejemplo de lo que conlleva. Okay. Ahora, para finalizar, yo soy muy platicón, es que me callan si está robando cámara. Me callan si. Me gusta divulgar, por eso decidí participar, ¿no? Me parece que es algo importante para que ustedes también pues, se lleven otro flavor, ¿no? De lo que estamos haciendo en la universidad. Aunado a lo que la pregunta anterior que le comentaron al doctor Osvaldo sobre cuál es el reto. Bueno, sí, el reto es la sustentabilidad, pero también hay un reto importante que es la motivación y los fondos para la investigación. O sea, hace como 10 años, yo tengo 15 años en la universidad, estoy cumpliendo 15 años como profesor aquí en la universidad, de tiempo completo. Y hace como 10 años, en la administración del licenciado Duarte, vinieron de CONACYT, en ese entonces era CONACYT, y vinieron del gobierno del estado de Chihuahua, y nos reunieron allá en Ixta, porque decidieron los abogados que la reunión fuera allá, ¿no? Que los abogados no hacen mucha investigación, y la poca que hacen, pues es documental. Entonces fuimos, no sé si tú fuiste a esa reunión, no, tal vez estabas recién llegado, ya no te acuerdas. Y fuimos, entonces decían ellos, a ver, ¿cuál reto es el que más tienen? ¿Quién sabe qué? Entonces yo levanté la manita, porque soy muy platicón, digo, pues es que ahora tenemos fondos. Ah, pero si les hemos dado dinero.
Le digo, no, muchacho, es que a lo mejor ustedes, porque son abogados, no entienden lo que es la investigación científica. Te lo digo con todo respeto. Le digo, el proyecto que tú me das aquí, en ese entonces era un fondo como, no sé, de $1,000,000, que a la paridad del dólar eran $60,000. Le dije, este mismo proyecto en papel, yo lo pongo en el DOE, lo pongo en el Army, o lo pongo en el NSF, que son las agencias de fondeo en Estados Unidos, y me dan $1,000,000. En ese entonces eran como 15 millones de pesos, ¿no? Digo, entonces, ¿cómo quieres que compita? O sea, ¿cómo quieres que yo invente y me gane un premio Nobel, no? Y pues nomás hacían así la cabeza, ¿no? Como buenos mexicanos, porque siempre tendemos a hacer eso, ¿no? Bueno, sí, es que sí, sí. Le digo, no, pues es que eso es la ciencia de frontera. O sea, ellos han ido a laboratorios, Mariela acaba de llegar de Berlín, y ¿cuánto cuesta lo que está allí, no? Millones de euros. De euros allá. Millones, o sea, son máquinas, así unos monstruos de máquinas para estudiar una molécula así pequeñita, así que dices, todo este rollo, sí, pero esta molécula va a curar el COVID. Esta molécula va a curar el segundo mutación del sarampión. O sea, hay enfermedades que todavía existen, ¿no? O está revolucionando el campo de la computación cuántica. Entonces, no, pues sí, con razón, pues sí, los celulares los hacen en Singapur y con razón, ¿sí me explico? Empieza uno a entender. Y ese es un reto, el fondeo. Y el otro reto es el recurso humano, un reto muy valioso también. Que ustedes tengan la motivación para hacer investigación, desde el pregrado. Ellos empezaron conmigo desde pregrado. Aquí tratamos de fomentar que desde pregrado hagan investigación. Él ya publicó en una revista científica. Entonces, ese es otro reto, mantenerlos a ustedes motivados para que desde pregrado empiecen a entender y a paladear, a cucharear la investigación. Ese creo, considero yo, es un reto también muy importante. Para el ingeniero Trimer, ¿cómo tú consideras, Jorge, que la nanociencia y la nanotecnología que has tenido contacto es importante para el diseño de este tipo de materiales? Bueno, en la actualidad casi todos los nuevos desarrollos de tecnología o la mejora de tecnología viene respaldada de desarrollos nuevos en materiales, desarrollo de materiales nanométricos o pues sí, una mejora de un material a un material anterior, ¿no? Que se puede ver en las tecnologías emergentes, como es la computación cuántica, ¿no? Que es algo que emergió hace unos meses atrás, que viene respaldado del uso de nuevos materiales o sí, la capacidad que tienen los materiales cuando se llevan de una escala en bulto a una escala en nanométrica. Cambian sus propiedades totalmente. Ok. En cuanto a las aplicaciones prácticas, ya dejando un poquito de lado lo que es la parte científica, o sea, lo que son las aplicaciones prácticas. Doctor Sánchez, ¿qué papel pueden jugar estos materiales para reducir la dependencia de los combustibles fósiles? Gracias. No, pues es muy sencillo, ¿no? O sea, siempre le digo a mis estudiantes, todos los que estamos aquí están muy jóvenes. Yo soy de una generación un poquito más vieja, donde las baterías recargables eran existentes. Las baterías recargables empiezan a existir en el mercado por ahí del 93. Aquí tenemos, yo soy oriundo de Ciudad Juárez, entonces desde chico tengo la posibilidad de ir al Paso. Recuerdo que las vendían en este tipo de tiendas. Creo que entonces no había Walmart, pero había Radio Shack, había Target, este tipo de tiendas. Y era impresionante porque uno tenía Walmart, no sé, para producir música, y te vendían la batería con el dispositivo recargador, ¿no? Entonces,
decía uno, energía infinita, ¿no? No, el asunto es que no es infinita, porque después de todos estos bichos, las baterías que están adentro de nuestros celulares, que nos permite llegar todas las noches a casa, ponerla al suministro de corriente, y recargarla para tener energía para el siguiente día, ahora es un objeto indispensable. Son objetos termodinámicos, ¿ok? Entonces tienen una eficiencia finita. Por ahí tú mencionaste la termodinámica al principio de la charla. A mí me parece, ahora se visualiza de aquí al 2030 en los países más desarrollados, cambiar todo ese parque vehicular basado en los combustibles fósiles hacia la electromovilidad, ¿verdad? Parece ser que es una cuestión de tiempo nada más para que esto suceda. Como todo, hay un retardo, va a pasar en ciertos países primero, y como una ola de retardo va a pasar también en nuestro país. Los líderes del mundo, la gente del dinero, pues ya apostó por esto, ¿no? Ya apostó por esta transición. No solo vehículos, también habitaciones, hogares. Si tú quieres trasladar esta tecnología a autos y a hogares, pues simplemente haces paquetes de baterías más grandes, ¿no? Baterías conectadas en serie o en paralelo, pues puedes tener mayor energía eléctrica o mayor potencia según lo que desees, ¿no? De los cursos básicos de física de electrostática, ¿verdad? Uno sabe cuáles son las ecuaciones para que un resistor entre cierta potencia o un dispositivo entre cierta potencia. Las baterías de litio son por mucho las más populares actualmente por su alta densidad energética, son las que están detrás de tecnología. Y parece ser que la densidad energética que traen, es decir, cuánta energía pueden guardar para usarse, es suficiente para aplicaciones de automovilidad. En cuanto a las casas habitación y a los edificios, yo pensaría que hay unas baterías de fluido redox, que son, hasta hace 10 años era tecnología completamente militar en Estados Unidos, de hecho aquí en México. No hay ni un solo proyecto que yo sepa que utilice, aquí en México, que utilice esto. Y yo apostaría por ahí, ¿no? Las baterías de fluidos redox metes óxidos de vanadio. ¿En dónde está el chiste de la conversión energética? Tú metes en un material, metes litio, metes oxígenos, formas una estructura de oxígenos y metes adentro de esa estructura litios y algún metal de transición. El metal de transición puede ser, pues, el manganeso, el hierro. ¿Qué significa que sea de transición? Que tiene esta capacidad de cambiar su estado de oxidación. Es decir, el hierro, si tú tienes el hierro pegado al litio, el litio tiene un estado de oxidación +1, el hierro puede ser 2+, pero también puede ser 3+. Entonces, esta capacidad del metal de transición que está pegado al litio y a los oxígenos. ¿Por qué oxígenos? Porque los óxidos tienen esta versatilidad de que si sacas un oxígeno o si sacas un litio de ahí, las baterías de litio, su funcionamiento es que está en una estructura y la llevas de un extremo del cátodo de la batería al otro extremo, en un tipo, en descarga. Y en carga, metes un potencial y regresas ese litio. Entonces, el litio está entrando y saliendo de la estructura. Esto no sería posible si tuvieras un metal puro o si tuvieras un cristal muy perfecto, como los óxidos de silicio. Necesitas, el litio es muy pequeño, necesita entrar y salir. ¿Qué es lo que hace cuando viaja este litio? Pues hace el trabajo. Y precisamente ese trabajo es el que se aprovecha como energía. De hecho, si nos remontamos al uso de termodinámica básico, ¿qué es energía? Definimos el cambio en la energía interna de un sistema cuando cede trabajo a los alrededores o recibe trabajo de los alrededores bajo condiciones muy estrictas de paredes adiabáticas. ¿Qué quiere decir?
que no puede haber cambios o de transiciones de energía por otros medios que no sean mecánicos. La vida no es perfecta, hay otras formas de transiciones de energía, es donde entra la función de calor. Entonces, por eso estos materiales se calientan. Y la temperatura juega un papel importante. Entonces, sobre todo en verano, ¿verdad? Aquí en Ciudad Juárez, que si alcanzamos fácilmente los 40 grados, es peligroso dejar estos celulares en los autos. Es peligroso sobrecargar estos celulares, ¿sí? Porque se empiezan a descomponer los gases empiezan a generarse gases a partir de la descomposición del oxígeno y esto se incendia en las baterías. Cada vez se hacen más y más y más y más medidas para hacer más seguras estas tecnologías, pero para responder tu pregunta, para cerrar, yo pensaría que en efecto, las aplicaciones son grandísimas, ¿no? Yo no veo cómo ya los líderes del mundo, la gente que tiene el dinero, se mueven las cosas, cómo esta transición no se dé, ¿verdad? Lo que decía el doctor, la inversión es importante, entonces donde la gente pone el dinero es para donde va el flujo del avance, ¿no? Para donde va el desarrollo. Y a mí me parece que ya hay mucha gente de dinero interesada que esto pase. El propio Elon Musk, por ahí leí hace tiempo un libro que dice que ha habido muchas tentativas de industrias automotrices, o sea, de empresarios nuevos que quieren entrar a la industria automotriz y quedarse. La mayoría fracasa. Elon Musk es uno de los pocos que en los últimos 60 o 70 años con Tesla ha podido entrar al mundo del automotriz. Parece ser que se quedó, y no solo parece que se quedó, lo está reinventando, y ahora pareciera ser pronto que las leyes van a ser a su favor, ¿no? Entonces, grandes consorcios como Toyota, Chevrolet, Ford, se están ajustando a este mundo cambiante, ¿no? Y todo con base en un principio, es mover la energía basada en combustibles fósiles hacia electromovilidad. José Luis, Sí, yo sí. tengo una pregunta basada en lo que nos han platicado. Bueno, de hecho son un par de preguntas. Sí. Primero, definiendo el tema de la sustentabilidad o sostenibilidad, como lo dice la ONU en español. La sostenibilidad per se integra 3 dimensiones, que es la de desarrollo económico y social y, por supuesto, la ambiental. Obviamente, lo que se enfoca es en los términos ambientales. Y ahí se considera muy particularmente, obviamente, el uso de la electromovilidad es para disminuir las emisiones y es una parte, ¿sí? Es una parte de la protección ambiental. Pero el otro es el uso eficiente de los recursos, que está asociado a extraer menor cantidad de recursos para no rebasar la capacidad de carga. Entonces, en ese sentido, ¿qué se está haciendo en temas de materiales para el uso eficiente de los recursos, en este caso de la energía? ¿Sí? Y el otro tema es, como sí se está tendiendo hacia la electromovilidad, ¿tenemos la capacidad energética para esa transición? Manuel inició platicándonos acerca de cómo cambió el recibo de la luz conforme íbamos comprando electrodomésticos, pues, que requieren de luz. Ahora estamos pidiendo una transición hacia autos que vamos a tener que enchufar en la casa, que va a aumentar el costo energético para nosotros, pero además que los países tienen que generar esa energía para sostener eso. Entonces, en términos de eficiencia, para lograr, ¿no? Ofrecerle a toda la sociedad, cuando llegue a México, la suficiente energía para nosotros poder movernos, ¿qué se está haciendo en los materiales para la eficiencia?
Perdón. Pero No, está todo lo muy que bien. dijeron, Está muy bien lo que comenta la doctora, y efectivamente esa es otra, ahora sí que ese es el departamento de línea blanca, ¿no? Es otro departamento, pero está asociado, o sea, está estrechamente ligado. ¿A qué voy con ello? Pues sí, efectivamente, por ejemplo, aquí en Juárez, ¿por qué no vemos tantos carros Teslas? Porque no hay una sola estación de carga. Es una ciudad de casi 2 millones ya. ¿Y por qué no hay una estación de carga? Pues porque nadie de los empresarios prominentes de la ciudad, que se hicieron ricos aquí, porque no se hicieron ricos en otro lado, le ha apostado a poner estaciones de carga. Le siguen apostando a lo que vienen haciendo por tradición, ¿no? Que es combustibles fósiles. Digo, no los estoy tirando abajo del autobús, pues ellos tienen sus métodos, y yo tuve una experiencia, se las voy a comentar. Conocí en un diplomado de energía a una licenciada que nos hicimos amigos, y ella trabajaba para un grupo empresarial que venden gas natural en la ciudad. Pues se imaginarán qué grupo empresarial me refiero. Es el que organiza el maratón. Yo he corrido como 2 o 3 veces el medio maratón. Entonces le decía yo, oye, porque ella estaba muy orgullosa de trabajar para ellos, ¿no? Que era una empresa muy buena, que eran personas muy nobles. O sea, me pintó unos franciscanos, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo los quiero conocer. Me dice, ¿por qué los quieres conocer? Le digo, porque yo tengo proyectos bien, iba a decir la palabra, pues estamos en un foro, de que necesitan financiamiento. No, dice, ellos no dan dinero a nadie. Le digo, no, pues entonces a mí no me interesa que sean los franciscanos, ¿no? Y esa es la idiosincrasia que los países latinoamericanos, y aquí del Río Bravo, donde empieza Latinoamérica, aunque nosotros nos digamos norteamericanos, para el mundo del Río Bravo para abajo somos latinoamericanos, porque aunque nos llamemos centroamericanos o norteamericanos, lo que sea, para los hispanohablantes somos latinoamericanos. Entonces el Río Bravo, que está aquí a 2 cuadras, hasta la Patagonia, ese es nuestro talón de Aquiles, que los empresarios no invierten. ¿Por qué? Porque para ellos les cuesta. Fíjense, vean el programa ese del Shark Tank. Pero invierten en mano de obra barata, ¿no? Bueno, espérame, ese ya es un tema más de izquierda, ¿no? No quiero entrar en temas de izquierda, o sea, ese es un tema ya más de izquierda. Pero a lo que voy es, si ustedes ven el Shark Tank, va gente muy buena de que tiene proyectos y la piensan tanto en darle $1 millón de pesos y le piden el 70% de sus ganancias, o sea, lo están carnivoreando, ¿no? Por eso le llaman el Shark Tank, ¿no? Entonces, ahí es donde te das cuenta y dices, no, pues es que es muy, muy complicado, o sea, desarrollar tecnología en países hispanohablantes. Es muy complicado, o sea, el drive y la motivación no es el mismo en países como los Estados Unidos, como Canadá y como los países europeos, donde sí se piensa en decir, bueno, si ya vamos a migrar, ¿qué impacto va a tener? Que sí, ok, estamos muy contentos, no generamos emisiones, pero ¿cómo vamos a abastecer toda la energía eléctrica? Porque si no, al rato las casas van a empezar con los voltajes que se mueven y que se echó a perder el refrigerador por la caída de voltaje. O sea, se empieza a generar un problema secundario, ¿no? Ahora sí que el remedio está más caro que la enfermedad. Gracias. Nos quedan 2 minutos. Me gustaría cerrar con unas conclusiones, 30 segundos de conclusiones cada uno, y que los que son estudiantes todavía en conclusiones nos mencionaran por qué es importante para los jóvenes adentrarse en estas áreas de materiales. Empezando por el doctor. Ok, en conclusión, se nos olvidó por ahí mencionar, y un poco contestándole a la doctora, se cree desde hace tiempo de las energías intermitentes, la eólica, la energía que nos da el mar, la energía geotérmica. Se piensa que uno puede aprovechar estas energías, pero siempre y cuando uno tenga los dispositivos de cosecha de energía, o sea, de guardar la energía. Los seres humanos, desde que tenemos
conocimiento de nosotros, nos encanta poder guardar cosas. Nos encanta tener recipientes, nos permita guardar líquidos. Y los fluidos eléctricos, los campos eléctricos, que es lo que está dentro de una batería, mientras haya cargas en movimiento, aunque estén estáticas, va a haber campos eléctricos. Su dinámica, su física es las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones de fluidos. Entonces, en esencia, lo que hacemos cuando hacemos baterías, estamos haciendo recipientes que contienen líquidos para usarlos cuando yo quiera, como yo quiera, el día que yo quiera. Gracias. Bueno, gracias. Yo tomándome de por qué deberíamos estar interesados en cambiar o en mejorar todo esto es porque somos los que seguimos, básicamente. Ya estamos empezando, muchos de ustedes en la licenciatura, adentrarse en todos estos temas y pues somos los que tenemos que, va a sonar muy cliché, pero somos los que tenemos que hacer el cambio. Puede que la respuesta a veces no la encontremos en 5 años como creemos o en 10, pero es siempre tratar de buscar más allá de lo que nosotros, o sea, salir de nuestra zona de confort, pensar, se dice en inglés, out of the box, fuera de lo que a veces podemos nada más llegar a ver. Y también salir del libro de texto, explorar, la respuesta no siempre va a estar en un libro de texto, y es también adentrarnos al mundo, es aventarnos, y básicamente pues es esa parte. Nosotros somos los que nos vamos a beneficiar de todos estos cambios que podamos llegar a hacer, y pues las futuras generaciones también son las que se van a beneficiar. Gracias. Bueno, me gustaría responder desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista científico, es impresionante darse cuenta de cómo estructuras microscópicas pueden dar soluciones macroscópicas, lo que hacemos en la ciencia de los materiales. Modificar la estructura atómica de los materiales para poder modificar sus propiedades, para poder aplicarlos en distintos dispositivos, y los retos están en todas las partes, tanto en la síntesis de nuevos materiales, en el estudio de sus propiedades, en la implementación de nuevos dispositivos, y es un área, como decía al principio, que toca muchos ámbitos. Simplemente por la curiosidad científica, por el conocimiento científico, es muy bonito estudiarlos. Pero a mí no me parece que sea, la pregunta que planteó la doctora, a mí me parece que es una respuesta política. Me parece que la manera, nosotros como científicos queremos pensar que lo que hacemos va a ser algo útil para ayudarla a mejorar las sociedades, la vida de las personas, pero es verdad que, como decía el doctor, los fondeos no dependen de los científicos, dependen de las personas que tienen el capital, y esto es siempre una situación política. Es verdad que venimos de una conferencia, bueno, de un congreso organizado por, bueno, el congreso era del Center of Integrated Nanotechnologies, que son laboratorios fondeados por el gobierno de Estados Unidos, y este tipo de tienen como ciertos presupuestos, ¿no? Que van del presupuesto, y hay ciertos porcentajes que van dirigidos a distintas áreas de investigación. Uno de ellos es la energía, pero el mayor es la armamentística. Entonces, esto todavía es, a nosotros, como decían, a nosotros nos gusta pensar que lo que hacemos y lo que investigamos va a ser para algo útil, pero al final no está en nuestro control. Entonces, también creo que el tema de la sustentabilidad, por ejemplo, así como se dice, bueno, podemos hacer pequeñas cosas para reciclar, para no utilizar tanta energía, tener este tipo de vida un poco más austera, para no depender tanto de los combustibles fósiles, pero aún así hay situaciones que se escapan de la vida, de lo que podemos actuar de manera cotidiana. Y esto es, para mí, una situación o una cuestión política, y que no se puede quedar solo en lo individual.
Y por eso pues, me parece muy importante lo que decía Mariel, que no nada más, o sea, la acción o la resistencia está no nada más en la parte del conocimiento, sino también en la acción política. Gracias. Jorge, 20 segundos. Ok, yo creo que también me gustaría abordar un poquito lo de participar en el cambio. Creo que falta, bueno, nosotros lo vemos cada que sale una generación de ingenieros en la licenciatura, muy pocos se van hacia la rama de la investigación. Creo que falta ese amor por la ciencia, ese que sí, a lo mejor y no es muy como redituable para las personas o que a lo mejor lo ves como que muy a largo plazo, pero creo que falta ese amor por, bueno, vamos a intentar hacer un cambio y que sea favorable para el país. Muy bien, muchas gracias. 15 segundos, doctor. Un femtosegundo. Bueno, es que este tema lo podemos platicar todo el año y nunca terminamos, pero yo sí los exhorto a ustedes que están en formación, exploren la posibilidad de hacer investigación. Ciertamente que la cuestión política a veces, los países se manejan por periodos de gobernabilidad, ¿no? México, el federal es 6 años, ¿no? Aquí creo el municipal es cada 4 años. Entonces, o 3. Entonces luego decimos, este sexenio fue muy bueno, ¿no? Porque el dólar se mantuvo y porque y porque el otro y nos fue muy bien. Y luego decimos, no, este fue muy malo, ¿no? La economía estuvo en los suelos, hubo mucha violencia, etc. Entonces, quedan tiempos buenos, tiempos malos, uno debe mantener la fe en que va a seguir todo mejorando. O sea, no porque yo he tenido periodos malos o sexenios malos como ciudadano, dejo de hacer ciencia. Simplemente digo, bueno, pues no me dieron tantos fondos este sexenio, pues no me fue tan bien. Pero seguí estudiando, seguí actualizándome, seguí utilizando herramientas computacionales o instrumentación para desarrollar nuevo conocimiento. Entonces, ustedes están en formación, como dice Mariel, como dice Jorge y la doctora Pamela, es muy importante que mantengan esa motivación y que se den cuenta que pues eso es lo que están heredando de su generación. O sea, están heredando un mundo que está más consciente del medio ambiente y al estar consciente, pues empiezas a darte cuenta que hay más contaminación, que hay más violencia, que hay más hambruna, que hay más escasez de agua potable, etcétera, etcétera. O sea, cuando yo era un joven de 12 años, o sea, un niño, de hecho, ¿ustedes creen que en mi cabeza estaba la palabra sustentabilidad? Pues no, estaba el Chavo del 8, ¿no? Y jugar a las canicas y a ver si dejaban salir a mis cuates, ¿no? Ah, es que el Raúl no lo dejaron salir porque no, está castigado. Y ahora los niños ni juegan en la calle. O sea, ya están de gamers todo el día, ¿no? ¿Y qué está haciendo? No, es que está jugando con alguien de Japón y no sé qué, y tiene amigos en Singapur y... Ah, caray, ¿cómo se comunica? No, es que ahí se hablan en inglés, ¿no? Entonces, es otro mundo, totalmente diferente. O, por ejemplo, uno como maestro tiene un reto. No sé si saben ustedes eso. De que si yo les digo algo, y ya me pasó una vez en una clase, estaba yo diciendo algo y luego agarró a alguien y se metió a Google, tac, 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 y luego me dijo, no, eso no es así, profe. Yo le dije, ¿por qué dices que no es así? Digo, porque aquí, mira, aquí dice que ta, 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 ta. Y sí tenía razón, porque por un número te equivocas en una ecuación, ¿no? Entonces me quedé así, viendo al pizarrón y dije, aquí no debí de haber dividido entre la masa. Y la masa no se cancela. Tienes razón. Sí, pasa. Pero no me lo dijo porque era un Einstein, sino porque tenía la información en un dispositivo móvil. Tiempo atrás decías, oh, tengo un Einstein en el salón. Que aventó toda la física ya por su cuenta. Ahora no, ¿eh? Ahora investiga y dice, no, esto no es cierto, así dice que... Entonces, eso es un reto para un profesor, tiene uno que estar actualizando. Porque si no, ustedes pierden credibilidad en el profesor y automáticamente la clase se convierte aburrida para ustedes.
Es un proceso nato. Es como ir con el médico y que te des cuenta que no sabe muy bien tu síntoma, ¿no? Dices, no, este médico no. Vámonos a buscar otra opinión. Le pensó mucho. Dio como 3 diagnósticos ahí platicados y ni ha visto ningunos análisis. ¿Sí me explico? Entonces, ese es un reto para la educación superior. Y a ti también los médicos, porque también, por ejemplo, con el AI, si ustedes le ponen, tengo un grano en la piel de tal color, tal dimensiones, o incluso hasta ya le toman una foto y la AI te dice, puedes tener melanomina, quién sabe qué es un cáncer de etapa 1, quién sabe qué. ¿Sí me explico? Y te paniqueas todo, ¿no? Dices, ya me dio cáncer, tengo que ir a ver un especialista. Y es un reto, en Estados Unidos está pasando mucho eso, que llegan ellos autodiagnosticados. No, es que yo tengo esto, pues, no, espérate, primero dime tu nombre, ¿no? Para visitarlo. Y luego ya vemos qué tiene. Claro. Entonces, esa es una cuestión para cerrar esto, ¿no? Y muchas gracias a todos los participantes. Son unos grandes. Ellos tienen un gran potencial, han sabido retomar la física, la ciencia de los materiales. Y bueno, también hemos gozado con la suerte de que nos han financiado, de que nos permiten ir a otros laboratorios, a estar en otros países, y también aprendemos otras cosas, ¿no? Por ejemplo, lo de la cuestión de la energía eléctrica. En Alemania, cuando estuvo Angela Merkel en su último año, canceló 5 plantas nucleares, que porque ya no estaban obsoletas. Entonces, los alemanes dijeron, no, sí, pues la tía Angela. Pues cuando vino la crisis del petróleo que tuvieron con la guerra de Ucrania, pues sí, dijeron, oye, la superregamos. Y luego fueron, hicieron un estudio y dijeron, no, estas plantas todas estaban utilizables por 20 años. Siempre sí. Y luego dijeron, ¿qué hacemos? ¿Las abrimos de nuevo? Y dijeron, no, pues si ya pedimos todos los que sabían cómo usar estas máquinas. Porque eran máquinas hechas por rusos, o sea, ellos fueron adentro de un reactor nuclear en el que sí, y el tablero de operación pues estaba casi en ruso, ¿no? Sprungberg, quién sabe qué hay un botón, ¿no? Y que entonces, pues llegas un civil ahí y dice, no, pues aplasta un botón y truena la planta, ¿no? Entonces, ese es un reto, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues empezaron a comprar energía eléctrica a Francia. ¿Y cómo la produce Francia? Con nuclear. Entonces dijeron, y, o sea, vendimos las vacas y ahora estamos comprando la leche a Holanda, ¿no? Y ese es un problema serio, y digo, con todo el respeto al pueblo alemán, que nos reciben de mucho cariño y todo, pero ese problema lo vivieron ahí, y nosotros lo vivimos de viva voz de ellos. Y eso fue también una cuestión política de que, en el sentido de que es una cuestión ambiental. Sí. O sea, sí. decían que no sabían qué hacer con los desechos nucleares y eran peligrosos. La gente votó, los ambientalistas votaron en la cancelación de la energía nuclear. Porque sí hay unos desechos nucleares, ¿verdad? Y tienen que haber cementerios de la materia nuclear. Pero se puede gestionar. Sí, claro. No, es que, o sea, por ejemplo, aquí en Nuevo México hay cementerios nucleares, no sé si sabían. Aquí luego en Alamogordo, allá hay un cementerio nuclear. No puedes entrar, o sea, pues es un cementerio nuclear. Han robado material de ahí. Sí, y entonces tenían el trato con otros países que tienen la necesidad de tener esos contratos donde tenían los cementerios nucleares, ¿no? Países como la República Checa, Polonia, y luego ya ellos empezaron a quejar porque como ya son parte del NATO, entonces fueron aventando los cementerios cada vez más lejos, ¿no? Luego dijeron, no, pero ahora tenemos un problema. Si ponemos los cementerios acá en el bloque donde está Grecia, Turquía y todo eso, se pueden robar el material nuclear y como es radiactivo pueden hacer bombas nucleares. Entonces, por angas o por mangas, cancelamos las plantas, pero no se dieron cuenta que no había la transición energética. Fue como la decisión que tomó el expresidente en turno de cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? O cancelar el contrato del avión que me rifó y que nadie sabe quién se lo ganó. Ajá. O sea, pues las cosas como son, ¿no? Sí. Y con todo el respeto al partido que representa, ¿no? El partido no tiene nada que ver, esa fue decisión de él, ¿no? Entonces, son decisiones así de taco, que luego después la consecuencia, pues ya no estás ahí, pues ya,
ahora ella, la señora, sacó un libro, su biografía, ¿no? Y dice, no, pues es que es muy complicado ser presidenta. Hablando de la tía Angela Merkel, ¿no? Tiene un libro que se llama Medida, ¿no? Lo que hizo Hillary Clinton, ¿no? Es como una manera de excusarte con el pueblo, ¿no? De decir, no, pues es que no más fue esa decisión. Por eso hice una autobiografía. ¿Sí me explico? Pero en el momento, al ciudadano común que ocupa un transporte para llegar al trabajo, para que pueda sacar un salario, para mantener a su familia, para mandar a sus hijos a la escuela, para convertir un entorno social de calidad, pues le afecta. Obvio que le va a afectar. Le impacta. Y tiene el derecho de sentirse, pues, ciertamente traicionado, ¿no? Decir, no, pues los políticos toman las decisiones muy malas, ¿no? ¿Sí me explico? Que sí toman también decisiones muy buenas. Bueno, gracias, doctor. Los 15 segundos más largos. Pero bueno, agradecemos por favor a nuestros panelistas. Un aplauso. Ya, para quienes llegaron tarde y me escucharon, por favor, regístrense ahí. Y sí, yo también quiero dar las gracias. Pues fíjense, la próxima vez voy a reservarle 2 horas para no tener problemas con esto, con el tiempo, porque 1 hora cuando el tema es tan interesante, en realidad es poco tiempo. Pero les agradezco. Hay una constancia que estábamos imprimiendo en papel, pero por temas de sostenibilidad en esta ocasión, y como además todo el mundo la escanea porque la usa digital, decidimos enviarlas digitales. Yo no tengo los correos de todos ustedes, se las voy a hacer llegar al doctor Ramos para que el doctor Ramos se las envíe a su vez a ustedes. Entonces, agradezco mucho a todos su asistencia y la próxima semana no tenemos foro por motivos de Semana de Ingeniería. Les estaremos haciendo llegar la invitación para dentro de 2 semanas. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.